Leamos, hermanos, en la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 2. El propósito en esta mañana de este mensaje es, número uno, que usted y yo podamos identificar a los falsos maestros y sus mensajes equivocados, para de esta manera no caer en manos de estos falsos maestros. Lo segundo es que este mensaje nos motive, nos exhorte a afirmarnos, a conocer y afirmarnos en la verdad, para no ser movidos por vientos de doctrinas o estratagemas de hombres que buscan movernos de la verdad. Ese es el propósito que tenemos en esta mañana. El verso 1 al 3 dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, subraye eso, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Vamos a llamar esta enseñanza en esta mañana: cuidado con los falsos maestros. Lo primero que tenemos que considerar es que Pedro está escribiendo aquí no solamente a esos receptores primarios, que en este caso eran judíos convertidos, sino también a nosotros hoy. El Espíritu Santo quiere alertarnos frente a los peligros del engaño y sus nefastas consecuencias, el gran mal que puede hacer una dieta de mentira y engaño en manos de un falso predicador o un falso maestro. De igual manera, en el tiempo actual, nosotros estamos siendo amenazados por nube de predicadores y de maestros que hablan, y que si el creyente no tiene el discernimiento espiritual para saber diferenciar entre lo verdadero y lo falso, puede ser claramente víctima de esos predicadores. Predicadores que difunden mentiras y que el único propósito que tienen es desviar a las personas de la verdad. El apóstol entonces, en los versículos anteriores, en contraste con lo que vamos a ver, les ha dicho a ellos que la experiencia que él ha tenido como apóstol es una certificación de que el mensaje que les ha dado a ellos es verdad. Si usted mira en el capítulo 1, en el verso 16, el apóstol les dice a ellos: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. El mensaje predicado por los apóstoles no fueron historias, cuentos, mitos, filosofías huecas y sutiles, sino que ellos pudieron ver y oír y ser testigos de esas verdades que ahora van a transmitir a la iglesia. Esas verdades que están basadas en experiencias personales. Pedro dice en el verso 18 del capítulo 1: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Y el soporte de las escrituras también ratifica la verdad del mensaje predicada por los apóstoles. En el verso 19, Pedro dice: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que Pedro está mostrando la veracidad del mensaje, la seriedad del mensaje. Pero ahora Pedro hace un contraste
con los falsos maestros, a quien describirá de forma clara, de forma contundente, para alertar a los creyentes a no ser presa de esos falsos maestros. Así que veamos lo que el Espíritu Santo expresa a través del apóstol Pedro en estos versículos que vamos a analizar en esta mañana. Y vamos a ver, número 1, el contexto histórico y la influencia futura que tienen o tendrán los falsos maestros para este tiempo. Eso lo vemos en el versículo 1, cuando el apóstol dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro está mostrando aquí un contexto de los falsos maestros y de las mentiras, y está diciendo que a futuro también va a suceder. Lo vamos a analizar en este primer punto. Pero también vamos a mirar en esta mañana el impacto negativo del falso mensaje proclamado por profetas y maestros fraudulentos. ¿Qué tanto daño puede hacer un falso maestro, un falso predicador? Alguien que fraudulentamente está presentando el mensaje a las personas. Número 3, vamos a mirar la motivación y la estrategia o cómo operan los falsos maestros en el versículo 3, cuando el apóstol dice que lo hacen por avaricia y con palabras fingidas. Y finalmente, en el versículo 1 y 3, miremos las consecuencias para los falsos maestros y sus seguidores. Porque como escuchábamos ahora, una de las columnas vertebrales o las razones por las cuales existen los falsos maestros es porque existen falsos oidores que quieren oír lo que a ellos les gusta. Entonces vayamos al verso 1 para que miremos el contexto histórico y la influencia futura de los falsos maestros. El texto dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro aquí hace una reminiscencia. Está mostrando el contexto histórico de lo que ocurrió al interior del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Eso queriéndonos decir a nosotros que la mentira, el engaño persisten, que la mentira y el engaño no solamente se dieron en el pasado, sino que hoy en el presente el engaño sigue tratando de hacer gran daño en medio del pueblo de Dios. Y teniendo en cuenta esa referencia histórica que el apóstol Pedro hace, le invito para que vayamos a Deuteronomios, quinto libro de la Biblia, en el capítulo 12, en el versículo 32, hay un llamado de alerta. Dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, dice Dios, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Aquí Dios está siendo claro, y lo encontramos a lo largo de las Escrituras. La palabra de Dios es clara, es veraz, no se le puede ni quitar, ni añadir, ni cambiar, no se puede tergiversar. Lo vemos repetidas veces en la Escritura, Dios trayendo un juicio sobre aquellos que le quitan o le añaden a la Escritura. Y con base en ese contexto, en el verso 1 del capítulo 13, entonces Moisés escribe acerca de los falsos maestros que habían o iban a estar entre ellos en el pueblo. Y es una voz de alerta, les dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Note usted que aquí el Señor permite que en medio del pueblo surgieran falsos maestros. Y es más, que sus mensajes llegaran a cumplirse, porque dice el versículo 3: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está ¿qué? Probando. En otras palabras, está Dios permitiendo en su soberanía que esos falsos maestros entren en medio de ellos. Es más, que lo que ellos han dicho llegue hasta cumplirse. ¿Para qué? Para ver si aman a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo cual es el primer mandamiento. Hoy mucha gente está detrás de predicadores, profetas falsos, que les han dicho incluso cosas que ellos vivieron en el tiempo pasado, y eso no es más que influencias demoníacas y de espíritus y demonios que inspiran a esos falsos predicadores para que lleguen incluso a decir cosas que esa gente vivió en el pasado, situaciones que vivieron en el pasado, para que se desvíen y pongan su confianza en esas personas. Pero aquí la Escritura dice que si aún se cumpliere lo que ese falso predicador o falso profeta dijo, nosotros no podemos dar oído a eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y a él serviréis y a él solamente vamos a ¿qué? A seguir. Pablo lo dice: si aún un ángel del cielo viniera con un mensaje diferente, sea anatema, sea maldito. Eso es lo que está ratificando aquí el texto. Pero en el tiempo de los profetas también abundaron los falsos profetas. Váyase al libro de Jeremías, capítulo 23, el verso 9. Dice el verso 9: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían, escuche esto, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Lo que hace el falso maestro es fortalecer a la gente en su camino errado y en su pecado. Nunca los confrontan con su maldad, nunca les revelan su pecado, nunca les dicen que deben de arrepentirse y convertirse, sino que antes se complacen en las maldades y los pecados y fortalecen los brazos de ellos, fortalecen su maldad y los fortalecen en sus mentiras. ¿Para qué? Para que se pierdan y se desvíen del camino. Verso 16: así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿no escucharéis las palabras de los profetas que os profetizan? Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de ¿qué? De Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Tranquilo, usted está bien así.
Y le traen falsas esperanzas a la gente. Y les dicen, vienen cielos abiertos para ti, viene abundancia para ti. El Espíritu me dice que vas a lograr esto este año y vas a lograr lo otro. Es decir, les están dando falsas esperanzas, falsas expectativas, pero nunca se confronta a la gente con su pecado. El versículo 17 dicen, atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. A cualquiera que anda en su obstinación en su corazón dicen, no vendrá mal sobre ustedes, tranquilos. Noten ustedes que aquí nunca ese falso maestro está confrontando con la maldad, con el pecado, sino que está rascándole el oído a la gente y queriendo que ellos escuchen lo que a ellos les agrada, no lo que necesitan. En el libro de Ezequiel, capítulo 13, de igual manera, el profeta Ezequiel muestra cómo las palabras de los falsos profetas fueron como lodo suelto, como aquella persona cuando está construyendo una casa y ese cemento que coloca no se afirma, y con el tiempo, en la medida que pasa el tiempo, ese revoque o ese estuco o pintura se va desboronando y se va cayendo. El profeta va a comparar aquí las palabras de esos falsos maestros como lodo suelto, como esa cubierta que se suelta con la lluvia y con la tempestad, que solamente son palabras halagüeñas que la gente quiere oír, pero que en el tiempo finalmente van descubriendo que lo que les dijeron era una falsedad, era una mentira. Capítulo 13, el verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. No sé si usted los ha escuchado, pero el Señor me mostró, el Señor me dio una palabra, pero en realidad nada han visto. Verso 4, como zorras en el desierto fueron tus profetas, oh Israel, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado con muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. El Señor les está diciendo, ustedes no han construido realmente con palabras firmes, con muros firmes. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, así ha dicho Jehová, y Jehová no los envió, con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Se están apropiando de las palabras de Dios diciendo, el Señor dijo. Cuando usted escucha a un hombre diciendo, el Señor te dice, o el Señor me dice que te diga, lo primero que usted tiene que hacer es huir, corra, porque ese es un falso maestro. Versículo 7, no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, Dios dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Se apropian de las palabras de Dios como si Dios les hubiera dicho. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. El Señor está contra esos predicadores y maestros y profetas falsos, y no solamente contra ellos, sino contra aquellos que están colocando su oído para escucharlos. Ahora Pedro entonces, después de habernos mostrado en el Antiguo Testamento cómo esos falsos maestros, falsos predicadores, que hablan falsas mentiras, falsas esperanzas y falsas expectativas, se movieron entre ellos en el pasado. Ahora el apóstol entonces les dice, no solamente en el tiempo pasado estuvieron entre el pueblo, sino que habrá también entre ustedes falsos maestros. Note aquí la diferencia, falsos profetas y aquí falsos maestros. ¿Por qué? Porque a un falso profeta, digamos que es muy fácil detectarlo, pues lo que dice llega el momento en que se desborona y no se cumple. No se cumple.
Sencillamente todo lo que dijo, como lo han dicho muchos hoy por hoy, que dicen que a este país viene un político y viene un líder que nos va a sacar. ¿Cuántas promesas y cuántos mensajes no ha escuchado usted, incluso en este país, diciendo que viene un caudillo, que viene un líder, y no viene? Y esos profetas falsos son fácilmente descubiertos. Pero ¿qué decir de los falsos maestros? Aquellos que no están haciendo augurios ni están diciendo que va a venir a futuro algo. Son más peligrosos. De esos falsos maestros también nos habla la palabra de Dios. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo, hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso, les alertó y les dijo que a futuro vendrían entre ellos hombres que se disfrazarían y que en el fondo no eran ovejas sino lobos rapaces, que no perdonarían el rebaño. Lea el capítulo 20, el verso 29 de Hechos. Dice el verso 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos que rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Haciendo exactamente lo mismo que hizo Pedro, alertándolos. Y el Espíritu Santo, inspirando a Judas, allí en el libro de Judas, vemos cómo Dios, inspirando a este hombre, hay un cambio en lo que el apóstol va a decir acá. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, escuche bien, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas está diciendo aquí: yo voy a escribirles para confirmarlos en esta salvación. Pero hay una urgencia. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, ¿de qué forma? Ardientemente por la fe que os ha sido dada una vez a los santos. Lea el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Note la forma en que entran, la forma en que se camuflan. Pablo los muestra como lobos rapaces. Jesús habló de ellos, diciendo también que eran lobos disfrazados de ovejas. Y aquí el apóstol está diciendo que ellos entran encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Pero una de las características es que son casi que imperceptibles a la vista. ¿Por qué? Porque tienen un mensaje mezclado, manejan un mensaje híbrido. Ellos hablan mentiras mezcladas con verdades, y usted y yo casi que no podemos percibir de primera vez lo que ese predicador falso está diciendo. Así que se nos exhorta a nosotros hoy, como cristianos, debemos considerar y apreciar cómo nosotros hoy debemos defender, escuche bien, ardientemente la doctrina. Pero para hacerlo necesitamos conocerla. Esto entonces nos lleva a nosotros a ser imitadores de la iglesia primitiva, lo que hicieron nuestros hermanos del primer siglo, iglesia primitiva que defendió la doctrina de Cristo enérgicamente, porque sabían que el evangelio y la salvación estaban ¿en qué? En tela de juicio, y que esos mensajes afectarían la doctrina fundamental y harían que muchos se desviaran. Por esa razón, entonces encontramos en los primeros siglos aquellos padres apologistas o defensores de la fe que con
gran vehemencia defendieron la doctrina. Hermanos, saber que hoy también pululan los falsos maestros hace necesario que nosotros pensemos que tenemos que tener claridad acerca de los conceptos hoy doctrinales, que tengamos un marco doctrinal definido y que, como Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Hoy es necesario más que nunca que usted y yo estemos afirmados en esos fundamentos apostólicos y proféticos en los cuales fuimos edificados, teniendo a Cristo como piedra angular o piedra fundamental. El saber que hoy también hay falsos maestros nos hace o nos obliga a nosotros a seguir mostrando, sí, mucha gracia ante la gente, pero nosotros tenemos que ser firmes, tenemos que ser radicales en cuanto a materia de doctrina se trata. Son temas que no se pueden negociar. No debemos doblegarnos cuando se desafía la doctrina en primer orden o cuando se pone en tela de juicio la persona de Cristo. Se nos exhorta a nosotros que hoy más que nunca nosotros tenemos que estar firmes y claros en la fe y en los fundamentos. Porque si hicieron gran daño esos falsos profetas en el tiempo antiguo, hoy harán igual o mayor daño en la iglesia esos falsos maestros. Vuelva allí a segunda de Pedro, capítulo 2, para que miremos el impacto negativo del falso mensaje proclamado por los profetas y los maestros fraudulentos. ¿Cuál es el impacto que ellos tienen? En el versículo 1, 2 y 3 nos muestran entonces el impacto que ellos generan. Número 1, dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras. Con ese mensaje fingido, entrando cautelosamente, lo que traen son herejías destructoras. Número 2, niegan al Señor que los rescató. ¿Qué significa herejías destructoras? Herejías se refiere a mentiras religiosas de fabricación humana y demoníaca que conducen a divisiones y a partidismos, a divisiones entre una iglesia. Porque lo que hace Satanás a través de los falsos maestros es matar, hurtar y destruir y dividir a través de esos falsos maestros. Y tiene que ver con la condenación eterna, porque habla de herejías destructoras. Son mensajes que dividen, que generan partidismos en las iglesias y que finalmente van desboronando una congregación y hacen que termine finalmente la gente blasfemando el nombre de Dios y el evangelio y diciendo al final: yo ya no me congrego en ninguna parte porque yo ya no creo en nada, ni en iglesias, ni en pastores, ni en nada, y se van y no están ni allá ni acá, cuando un falso maestro o un falso mensaje los ha sacado. Esas herejías destructoras tienen que ver finalmente con que una persona llegue a desviarse y a perderse y a condenarse. Y es por esa razón que es trágico que una iglesia trate con virtud la tolerancia de maestros falsos y de enseñanzas y de ideas equivocadas de la Biblia en nombre del amor y la unidad. Que seamos permisivos en cuanto a la doctrina y seamos permisivos en cuanto a la enseñanza, con tal de mantener el amor y la unidad y la tolerancia entre nosotros. No dejemos, invitemos o escuchemos a tal o cual persona con tal de que nos unamos. Y esa tolerancia y esa forma permisiva en aras de la unidad y el amor le pueden hacer gran daño a una iglesia. Y lo que hemos construido a lo largo del tiempo y con mucho esfuerzo puede verse desarticulado, destruido en lo que usted y yo menos pensamos.
Lo que se ha construido a través de años, un falso maestro puede destruirlo en cuestión de días. Un mensaje equivocado, una doctrina falsa. Esas herejías destructoras del alma no son más que una mezcla de engaño entre falsedad y verdad. Ese falso maestro empieza primero a suministrar un mensaje con verdades, pero esas verdades van siendo camufladas y van siendo permeadas por la mentira. Y hay algunas de las negaciones que hoy podemos encontrar en los mensajes de muchos predicadores que sutilmente, oigan bien, sutilmente están engañando a muchos y la gente no se ha percibido de eso. Yo he escuchado a predicadores muy reconocidos y que sé que muchos creyentes los escuchan continuamente diciendo: la Biblia no la necesitamos para hablar de Cristo. Y menosprecian la escritura y menosprecian la inspiración verbal, menosprecian la autoridad de las escrituras, menosprecian la palabra de Dios. Y usted ve que simplemente abren la Biblia, leen un texto y se echan a perder y nunca más regresan al texto, porque para ellos no es importante la palabra de Dios, sino que lo más importante es hablar de sí mismos o de sus propias experiencias y de otras cosas que nada tienen que ver con el Evangelio o con Cristo. Predicadores que niegan la deidad de Cristo, predicadores que niegan el nacimiento virginal, la muerte sustitutiva de Cristo, predicadores que niegan la resurrección de Cristo, el castigo eterno y la salvación por medio de la gracia basada en la fe que hemos recibido de parte de Dios. Escuché a una predicadora en estos días diciendo que el Señor nos concede a nosotros el 60% de la salvación por medio de la gracia, pero que el otro 40% lo ponemos nosotros con nuestro esfuerzo personal. Que si usted hace lo correcto y usted se esfuerza en la iglesia y sirve y ayuna y ora y hace cosas aparentemente piadosas, usted puede completar el 100% y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Que ese 60 hace que usted no se pierda y que pase raspando la salvación, pero que si usted quiere llegar a otro nivel, entonces ese 40% lo pone usted. Y hay gente oyendo y respondiendo a esos mensajes equivocados. Cuando la Biblia dice: por gracia sois salvos, ahí no dice que es un 60% salvos. Nosotros somos ¿qué? Totalmente salvos por medio de la gracia. Y también nos dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el que comienza y Él es el que termina. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Nosotros no ponemos absolutamente nada en esta salvación. Lo único que consignamos son nuestros pecados. Eso es lo único que el hombre hace en la salvación que ha recibido. Pero la gente hoy está buscando esos predicadores para sentir que ellos están aportando en algo a la salvación. Niegan la resurrección, niegan el castigo eterno. No me hable del infierno, que eso no me gusta. No, yo no voy allá porque no hablan sino del pecado, no hablan sino de arrepentimiento y no hablan sino del infierno y de la condenación eterna. Cuando el mensaje de Jesús y de los apóstoles, Juan el Bautista, en gran parte se ubicó mostrándole al pecador las consecuencias de su pecado, mas el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero esos mensajes ya no se proclaman en los púlpitos. ¿Por qué? Porque la gente está esperando otra cosa, porque hoy se predica un mensaje basado en el hombre y basado en sus deseos y satisfacciones personales, y la gente está acudiendo a ellos porque quieren oír algo que los aliente y que les diga que ellos van a lograr cosas por sí mismos sin la ayuda de Dios. Y estos predicadores incluso llegarán a negar al Señor. Vuelva allí a 2 de Pedro capítulo 2.
Dice que se introducirán encubiertamente herejías y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Niegan la soberanía de Dios, aunque puedan decir cosas agradables acerca de Jesús. Y algunos creen que son cristocéntricos porque hablan de Cristo. No se es cristocéntrico porque se mencione a Cristo. Se es cristocéntrico porque se vive a la luz de la doctrina de Cristo. Y esos predicadores, aunque pueden resaltar cosas agradables acerca de Jesús y se pueden referir a Él y a lo ético que fue Jesús y su espléndido ejemplo, ellos no llegan a reconocer a Cristo como Dios, como Salvador. Usted escuchará a un mormón, escuchará a un testigo de Jehová hablando muy bien de Cristo, pero nunca reconocerán que Jesucristo es Dios. El testigo de Jehová le dirá que Cristo es un Dios creado, y el mormón le dirá que Cristo es un ángel. Pero ahora pululan en las redes mensajes de jóvenes muy bonitos, sí, muy bonitos, que le dicen: oye, ¿quieres conocer al Señor? ¿Quieres tener una experiencia con Dios? Te invitamos. ¿Pero a qué lo están invitando? A escuchar falsos mensajes. Porque si Cristo no es el fundamento de nuestra fe, y si no creemos que Cristo es Dios, estamos creyendo en vano. Negar al Señor. Esta frase entonces expone la profundidad del delito y de la culpabilidad de los falsos maestros. Niegan al Señor. Y esta palabra, Señor, que significa Kyrios, significa amo, soberano, uno que tiene toda autoridad suprema sobre los demás, tanto en el sentido humano como divino. Dice la Escritura que ellos negarán al Señor. El error básico de ellos, de esos falsos maestros, es que no se someten a Cristo, al señorío de Cristo. No se someten a la obediencia a Cristo, a su palabra. Todas las religiones, hermanos, falsas, todas, absolutamente todas, tienen una doctrina falsa respecto a Cristo. ¿Quién es Cristo para ellos? ¿Es Dios? ¿Es Señor? ¿Es soberano? Pero lo más trágico de todo, vaya allí otra vez a el segundo capítulo de Segunda de Pedro, es lo que dice el verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones, sus mentiras. Hoy vemos mega iglesias en donde entran multitudes, y no digamos con esto que no hay que crecer, eso sería un falso mensaje. Tenemos que crecer, pero esas iglesias hoy están repletas de gente que van simplemente a ser entretenidas por un predicador falso o un falso maestro. Predicadores que viven una vida disoluta, predicadores que viven y niegan el señorío de Cristo sobre su propia vida, siervos que no obedecen a Cristo y su palabra y siguen en cambio los deseos de la carne y de este mundo y la vanagloria de esta vida, predicadores que solamente están enfocados en lo material y en decirle a usted qué es lo que va a tener y lo que va a conseguir, y nunca le hablan de salvación. Por eso discernir las maneras en las que estos predicadores engañan, para nosotros evitarlos, hermanos, es fundamental. Usted y yo tenemos que pedirle a Dios discernimiento cuando escuchamos algo, que nosotros podamos identificar y discernir esas palabras, y de inmediato lo que usted y yo tenemos que hacer es huir de ellos. Pastor, ¿qué debo hacer frente a un predicador de esos? Lo que usted debe hacer es evitarlos a toda costa. Mire, segunda de Timoteo, vaya conmigo allí a segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo
1 al 5. Porque hay creyentes que no evitan estos mensajes. El verso 1 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, dice el verso 1: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Son blasfemias. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Por eso habla de esos predicadores disolutos que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué se nos dice a nosotros? A estos evítelos. No se siente a escucharlos. No le dé like. No lo reenvíe. No le pierda tiempo a eso. Mejor váyase a profundizar en las verdades bíblicas. Seleccione un maestro que usted conozca su vida, porque no solamente son maestros de púlpito, cómo vive en su familia, cómo comparte con sus hijos y su esposa. Qué tan irreprensible es ese hombre que predica, que ha sido puesto, y siéntese a escuchar a ese predicador. Tito capítulo 3, el verso 10 y el verso 11 se nos dice entonces que evitemos eso. ¿Por qué? Porque esa mentira es tan sutil y se mezcla con la verdad, mentiras con verdades, que finalmente el creyente termina distorsionando la verdad y termina aislado o aparte o desviado de la verdad. Tito 3, el versículo 10 y el versículo 11, lea del verso 9: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué tiene que hacer usted? Deséchelo. Pero yo conozco creyentes que viven escuchando mensajes que no tienen que escuchar y no evitan esos mensajes. Cuando el mensaje para nosotros, Pedro lo está ratificando. Primera de Pedro capítulo 2, la Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ¿qué? Crezcáis para salvación. Hoy hay muchos creyentes bebiendo leche adulterada y por eso no se les ve el crecimiento espiritual a ellos. No logran diferenciar, no tienen celo de la doctrina, no tienen un marco doctrinal que digan: yo creo en esto y estoy seguro de esto. Hermano, lo que mueve a esos falsos predicadores, falsos maestros, no es otra cosa que la avaricia y las palabras fingidas que utilizan para envolver la gente. Pero lo que los mueve a ellos en el fondo es la avaricia. Y usted sabe que toda avaricia es idolatría. Esos predicadores tienen un ego tan grande que han desplazado a Cristo para poner sus propias personas para que los vean a ellos. Salí del aeropuerto Virubiro en estos días y había una gran valla de un predicador anunciando su venida a la ciudad. Esa gente tiene una espalda tan grande y un ego tan grande que no dejan ver a quién, a Cristo, no lo dejan ver, porque son figuras famosas y la gente va a escucharlos a ellos para que les hablen. Por eso dice: muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de eso la doctrina, el mensaje será que blasfemado. Por eso hoy la gente no cree en el evangelio puro. Y cuando usted le predica el evangelio puro, el evangelio sin mistura, sin mezcla, entonces la gente dice: ay, no, tan aburrido eso, tan aburrido, no me gusta, me gusta más fulano, ese nos divierte, ese nos hace reír, ese nos hace pasar rico. Claro, ya no quieren comer y tomar la leche pura, sino que les gusta la leche que adulterada,
porque eso les satisface sus propios deseos y ellos escuchan lo que quieren oír y no lo que necesitan. El predicador no preparará su mensaje para el gusto de la gente, predicará el mensaje porque tiene que predicar lo que le ha sido ordenado que predique. Vea el capítulo 4, el verso 1 de segunda de Timoteo. ¿Cuál es el encargo que se le da al predicador? Hermano, tenemos una gran responsabilidad como predicadores. El verso 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Exhorta, redarguye, reprende, corrige. ¿Por qué? ¿Por qué? Léalo, verso 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? Fábulas. ¿Pero qué se nos dice a nosotros? Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No fuiste llamado a entretener, no fuiste llamado a complacer a los oidores. Fuiste llamado a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a que redargullas, exhortas, corriges con toda paciencia y doctrina. A eso te llamaron predicador. Pero ellos son movidos por otros intereses. La avaricia. Pedro observó que el motivo de los maestros falsos no era el amor a la verdad, era el amor al dinero. Eso es lo que los mueve. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, dice la Escritura, y explotan a las personas con sus mentiras. Avaricia. Deseo de poseer lo que uno no tiene derecho a desear, y mucho menos a apropiarse de lo ajeno. Manipulan a la gente. Yo he estado presente en reuniones donde la gente ha pasado a tirarle billetes al predicador y lo han rodeado en la plataforma tirándole billetes al predicador mientras él se sienta en el piso del lugar. Que porque ese predicador no fue de gran bendición, que porque es el ungido de Dios, que porque es el hombre de Dios, la gente viene a tirarle billetes. He visto volver una reunión de iglesia, toda una subasta, diciéndole: ¿dónde están los de $1,000? ¿Dónde están los de 500? ¿Dónde están los de 200? Porque en la medida en que usted dé, va a recibir más bendición. Y usted está haciendo un pacto, usted está pactando y usted está prometiendo y Dios le va a devolver el doble. Y he visto cómo muchos incluso han depositado sus relojes ahí en las canastas de ofrenda frente a un predicador insistente que está manipulando la palabra para sacarle beneficio a la gente. ¿Por qué? Porque los mueve la avaricia. La falsa enseñanza viene del deseo de poner las ideas propias en lugar de la verdad de Jesucristo. Y ese falso maestro será culpable y es culpable nada más y nada menos de usurpar el lugar que le corresponde a Cristo. Ese avaro que está movido por la avaricia no es otra cosa que un idólatra. Idólatra es aquel que quita al Señor de su trono para sentarse él, utilizando palabras fingidas, palabras que se utilizan para engañar, simular, encubrir la verdad y la intención mala y perversa que tienen, y son expresiones que no reflejan en realidad la verdad de lo que se piensa o de lo que se cree. Pero dice el texto: muchos seguirán sus disoluciones. Y como decía el doctor Núñez en la mitad de la reunión hoy, uno de los motivos por los cuales existen los falsos maestros es porque hay falsos oidores que van a buscar y a oír y a querer oír lo que quieren oír y no lo que Dios quiere decirle a ellos.
Finalmente, hermanos, verso 1 al 3 muestra las consecuencias para los falsos maestros y sus seguidores. Oído a esto, y sus seguidores. Porque no solamente, escúcheme bien esto, no solamente recibirán el castigo los falsos predicadores, falsos maestros, sino también los falsos creyentes. Verso 1 al 3, ahí está el castigo que les espera. Número 1, atrayendo para sí mismo destrucción repentina. Número 2, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué pasará con aquel predicador infiel que quitó al Señor de su trono, distorsionó el mensaje y se apropió de las palabras del Señor diciendo, el Señor ha dicho, cuando el Señor nunca dijo eso? Destrucción repentina. Se refiere incluso a su muerte física y a un juicio que tarde que temprano le vendrá a ellos. Una condenación que no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, en esta mañana les digo que debido a que Dios es por naturaleza un Dios de verdad, Él juzgará a todos los mentirosos y engañadores, no solamente a los que lo proclamaron, sino a aquellos que se sentaron sabiendo que era mentira, pero solamente lo hicieron para complacer sus propios deseos, se sentaron a escuchar a esos predicadores de mentiras. Proverbios capítulo 6, el versículo 19, esos hombres están destinados a la condenación. Versículo 19, dice el texto, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos, a estos aborrece Jehová. Dice el versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y una de ellas, ¿sabe cuál es? El testigo falso que habla mentiras, el falso maestro. El Señor lo aborrece. Capítulo 19, el verso 5 de Proverbios. Usted los ve muy perfumados y muy bien organizados y en su opulencia, porque algunos hasta jet privado tienen. Pero dice el verso 5 del Proverbios 19, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. El Señor hará juicio contra esos falsos maestros y esos falsos predicadores. Pero a nosotros hoy se nos exhorta para que nos afirmemos en la verdad, para que nosotros, como dice Judas, texto final, hermanos, después de haber hecho una descripción clara y contundente en los primeros versículos del verso 1 al 19, Judas hablando de los falsos maestros, ahora en el versículo 19, y ese es el último mensaje que quiero decirles en esta mañana. Pero vosotros, amados, ustedes, hermanos de Calvario, edificaos sobre vuestra santísima fe, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y hay una promesa para nosotros en esta mañana, para los que permanecemos en la verdad y no damos oído a los falsos mensajes y falsas enseñanzas. Dice el verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Usted edifíquese en la santísima fe, mantenga firme y no dé oído a esos falsos mensajes, porque si usted es oveja, usted solamente oirá a su pastor. Jesús dijo,
mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño no oirán. Oiremos al Señor Jesucristo y oiremos su palabra. Estén en pie, por favor, en esta mañana. Vamos a orar. Si eres oveja, escucharás al Señor Jesucristo, el buen pastor. Pero si no eres oveja, estarás por allá escarbando, buscando papel en el basurero y no buscando los pastos y las cristalinas aguas que antes el pastor fue y probó para certificar de que esos pastos y esas aguas no estaban contaminadas ni adulteradas. Oremos en esta mañana. Oremos, hermanos, para que el Señor nos guarde, como decía mi hermano Gustavo ahora, nos guarde de los falsos maestros y las falsas enseñanzas y nos afirme en la santísima fe. Demos gracias. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana. Señor, gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias por haber podido conocer tu palabra, esta doctrina, esta santísima doctrina, Señor, que nos alienta y que nos conforta. Gracias por darnos el discernimiento para poder identificar, Señor, la verdad de la mentira. Guarda los corazones de mis hermanos en esta hora, que ellos guarden sus oídos de todo mensaje fraudulento, mensaje que quiera distorsionar la verdad y desviarlos de la verdad. Ayúdanos en esta mañana a ser fieles y a confiar y a creer que tú nos sostendrás hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.